asadora que se va directo a, quiere probar el jamón, quiere probar el queso, quiere probar este nuevo producto. No, no, definitivamente no es la manera de generar emociones. Si quiere, pasamos con el siguiente ejemplo. Fíjense aquí cómo estoy con mis productos, en el siguiente ejemplo que ustedes van a ver, cómo con mis productos ya estoy haciendo un primer intento, un primer buen intento de generar algún tipo de emociones basado en una buena foto, por ejemplo, basado en un buen comentario que se llama en esta cuarentena, estos son mis superhéroes, pero fíjense cómo el emoticón te está diciendo, es un buen intento, pues, por supuesto mejor que la conversación que tiene Carlos de una vez presentarse con el producto. Sin embargo, mostremos esta tercera opción. Fíjense cómo esta tercera opción empieza a darte información mucho más interesante, más emocionante. No sé si sentir ternura o sentarme a llorar por esta camisa. Fíjense que cualquier persona, tengas o no tengas hijos, ahora, si tienes hijos, por supuesto genera mucho más empatía, mucha más conexión, más lo que llamaríamos más macro o micro afinidades, ya les voy a explicar qué significa eso. Entonces, fíjense cómo ese post, esa es una historia, está en un estado, una historia de WhatsApp, es lo que estoy viendo. Entonces, fíjense cómo eso realmente logra generar mucha mayor conexión emocional. Juzguen ustedes, si a ustedes los fueran a ubicar, a contactar, para otros productos diferentes, a ti te ubican para temas bancarios, para temas comerciales, inmobiliarios, para cualquier otro tipo de cosas, seguros. Entonces, si a ti te ubican, te contactan o ves a las personas que están en tus redes sociales con este tipo de gráficas, te conectan. Les hablé de macro y microafinidades. Las macro y microafinidades hacen que tú puedas tener mayor velocidad en la conexión emocional. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa mayor velocidad? Una macroafinidad es algo que me identifica a mí con esa otra persona, ese otro cliente o ese otro posible cliente, ¿cierto? Pero de una manera macro, les pongo un ejemplo. Si yo estuviera en este momento, perdón, voy a hacer el ejemplo claramente. Yo en este momento estoy facilitando este espacio de aprendizaje. Yo soy de Colombia, soy de Bogotá. Si en este momento abriera los micrófonos, abriera el chat y preguntara dónde está la gente de Bogotá o la gente de Colombia, en este momento lo que estoy generando con ellos es una macroafinidad. Es una macroafinidad porque compartimos algo macro, que somos colombianos. Inclusive el ser bogotano sigue siendo una macroafinidad en este contexto, porque estamos hablando de que acá hay gente de varios países de Latinoamérica, ¿de acuerdo? Pero si, por ejemplo, lograra en este momento y siguiera haciendo, para seguir siendo el ejemplo claro, si en este momento siguiera haciendo preguntas y por ejemplo, veo que aquí hay una persona que se llama Pedro, que está saludando, otro que de Mendoza, Argentina, bueno, en fin. A María Ruiz está saludándome. Y si yo empezara a hablar con María, o yo veo en sus redes sociales que a María le gusta el ciclismo, que le gusta el mountain bike, el ciclismo de montaña, que le gusta el atletismo, ¿cierto? Y que también vive en Bogotá. ¿Qué pasa si yo, alguno de los comentarios o formas de acercarme a ella tienen que ver con el ciclismo o con el atletismo? Porque a mí me encanta, yo soy fanático del ciclismo y del atletismo. Imagínense que yo le dijera a María Ruiz, que por ahí saludó, que le dijera, y yo ya identifiqué que ella, además de ser bogotana, le gusta el mountain bike, le dijera, oye María, tú no te imaginas cómo logro subir a Patios, es un lugar aquí en Bogotá, a La Calera, con toda la energía, con vitaminas que me ponen, con vitaminas naturales que me dan la energía que necesito para hacer estas montañas fascinantes que tiene Bogotá. Yo no estoy diciendo ni que vendo vitaminas, ni que cuál es todo, ¿no? ¿Tú crees que esa persona, qué va a hacer? Va a tener tanta emoción y conexión conmigo porque ella también monta bicicleta, es de Bogotá. Los que están en Bogotá entienden de lo que estoy hablando, sabe que es La Calera o sabe que es Patios, ¿cierto? Que es una montaña muy famosa aquí en Bogotá, ¿cierto? Entonces ella, ¿qué va a decir? Pues entra en afinidad conmigo. En la medida en que tú tienes más microafinidades o macroafinidades con una persona conectadas con emociones, pasa una cosa en tu cerebro se relaja. Y en la medida en que tu cerebro se relaja, las decisiones se toman en sentido relajado. O sea, más o menos casi todo es un sí. ¿Muy bien? Muy bien. Sigamos porque el tiempo apremia. Veamos entonces, sigamos hablando cómo las emociones juegan este papel. Espero haya quedado claro ese ejemplo de cómo puedes hacer emociones.
Ayúdame con todo. Este tiene unas animaciones, dale 2 clics adicionales porque para dejar ya de una vez todo plasmado en la diapositiva y voy conversando. Estas frases son muy conocidas. La primera, pues, de Steve Jobs, muy conocida, que la gente a veces no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Entonces, en la medida en que tú puedas entrar desde las emociones a generar conversaciones con tus clientes, seguramente vas a poder entender qué necesidades quieres tú resolverles. Recuerden que la gente no necesariamente tiene claro en su mente qué cosas quiero salir a comprar ya mismo. No, eso hay que crear esa necesidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que ser estratégico para hacerlo, porque aquí viene otra frase fascinante que dice que la gente quiere comprar, no que le vendas. Esta frase es de un norteamericano, se llama Jeff Blum. Jeff Blum, búsquenlo, segundo libro que les recomiendo. El libro se llama La gente te compra a ti. En inglés es People Buy You. La gente te compra a ti. Este libro es fascinante y él fundamenta este libro en esa frase. Recuerde que todos los seres humanos no nos gusta que nos vendan, nos gusta es comprar, ¿sí? Lo que pasa es que yo como empresario soy el facilitador del proceso para que tú compres. Muy bien. Hoy por hoy, ese modelo de ventas ochentero, ese modelo de ventas ochentero en donde tú tenías que presionar, en donde tú tenías que realmente estar detrás del prospecto, detrás de tu cliente, compre, 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 aquí está el descuento, hágale, yo soy lo mejor, eso realmente ya está mandado a recoger, eso ya no tiene sentido hoy por hoy. Hoy lo que tiene sentido es generar conexiones, generar realmente conexiones emocionales, vender desde el corazón, vender desde la emoción. Cuando tú vendes desde el corazón, vendes desde la emoción, realmente eso se siente al otro lado, así sea en el mundo virtual, y hay una mayor probabilidad de que te compren. Entonces, ten en cuenta mucho. Piense por un momento usted eso mismo. Piense por un momento si a usted, nosotros todos somos compradores. Piensen si a ustedes les gusta que les atosiguen o los persigan o los presionen. Voy a usar muchos sinónimos porque sé que estamos en diferentes países de Latinoamérica. Los presionen, los persigan para que compre un servicio. Así lo necesiten, se vuelve cansón. Entonces, lo mejor es eso. Recuerde, la gente quiere comprar, no que tú le vendas. Conéctate emocionalmente. Recuerda que ha dejado en zona de parqueo de este tema. Mire, el 95% de nuestras actuaciones son inconscientes. Por lo tanto, el 95% de nuestras decisiones están facilitadas o se impactan o son movilizadas por una emoción. Esto es grandioso. ¿Esto quién lo dice? Otro libro que les recomiendo. Pensar rápido, pensar despacio. No dejen de leer este libro. Este libro es escrito por un israelita, nació en Israel, pero realmente es un norteamericano, se nacionalizó norteamericano, ¿cierto? Y este libro es precioso porque este libro fundamenta cómo las decisiones, las grandes decisiones macroeconómicas, pero también las grandes decisiones personales, pero también como las decisiones del día a día, qué ruta cojo, qué me pongo, qué como, qué almuerzo, qué hago de cocina, son fundamentadas por las emociones. ¿Eh? Daniel Kahneman es el autor de este libro. Daniel Kahneman, con K, Kahneman es el autor de este libro, Pensar rápido, pensar despacio. Y aquí una manera anecdótica les cuento. Daniel Kahneman es psicólogo de profesión y hasta la fecha es el único psicólogo que se ha ganado un premio Nobel de Economía. En el año 2012 gana el premio Nobel de Economía por fundamentado en este libro, por supuesto, por fundamentar cómo las grandes decisiones macroeconómicas y microeconómicas de tanto países, países, sectores y economías, industrias y personales se ven afectadas por las emociones. Cierro con este ejemplo. Imagínense por un momento que voy a poner esta conversación. Las señoras y señoritas me ayudan a no dejarme mentir. Ojalá estuvieran los micrófonos abiertos, pero no lo vamos a hacer porque si no se vuelve una locura. Imagínense las señoras y señoritas, ayúdenme a darle una respuesta realmente consciente, no inconsciente. Si yo les preguntara, y bienvenidos los señores también, si yo les preguntara para qué sirven los zapatos de manera consciente, o sea, póngale en la manera racional a su cerebro, ¿para qué sirven los zapatos? Por lo menos en este hemisferio de la Tierra y en Europa y Asia, porque si preguntaran ciertas zonas de África podría ser diferente, pero para proteger el pie, para calzarnos, proteger los pies y podernos desplazar de un punto a otro de manera racional. Usemos el cerebro racional. Los zapatos sirven para proteger los pies y podernos desplazar de un punto al otro, ¿de acuerdo?
La pregunta es, ¿para qué necesitamos más de un par de zapatos? Y podría abrir la encuesta de qué mujeres, qué señora o señorita que está en este encuentro académico tiene menos de 2 pares de zapatos. Casi que con el 100% de seguridad puede decir que ninguna, tienen muchos. Entonces, fíjense cómo el tema de la emocionalidad juega un papel fundamental, porque muchas mujeres me podrían decir, es que es por el clima, es porque me tiene que combinar, es por mi pie, es por si tengo una reunión, es por si hago deporte. Ahí es donde empieza el cerebro a conectarse con el neocórtex, ¿cierto? Que es nuestro lenguaje, y es cuando tu lenguaje lo hace ver de una manera consciente. Es decir, tu lenguaje, cuando sustentas el por qué, tu cerebro tiene esa condición de hacerse como una autorreflexión de decir, no es que necesito más zapatos porque tengo una lista de razones, pero esa lista de razones tú crees que son racionales. Y por eso es que tu cerebro cree que todas las decisiones que tú tomas son racionales. Y no es cierto. Cierro el ejemplo. Creo que quedó claro. Entonces, recuerden, la mayoría de nuestras decisiones son de forma inconsciente, fundamentadas por las emociones. Así también actúa tu cliente. Entonces, coge más sentido esto que estamos hablando. Muy bien, sigamos, por favor. Vamos entonces continuando y para ir aproximándonos al segundo capítulo, que es el círculo de oro. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya he dado un par de trucos, ya he dado un par de tips, sin embargo, aquí voy comentando. Listo. Lo primero que hago es cómo genero mayor conexión emocional. Hay una palabra que es clarísima y fundamental que se llama la empatía, ¿de acuerdo? Es decir, cómo yo soy empático desde el corazón, desde realmente desde ser genuino con las necesidades o problemáticas que tiene mi posible cliente. En tal sentido, pues mis amigos, les quiero contar que es fundamental que tú aprendas a entender y leer cuáles son las problemáticas y necesidades que tiene tu cliente. Cuando tú haces eso de manera concreta, logras poder tener mayor empatía. Hay una palabra que a mí me gusta usar aquí y se llama es cómo yo me vuelvo una persona hiperrelevante para mi cliente. Tú te vuelves hiperrelevante cuando le logras solucionar una problemática que tiene su cliente. Entonces, si en este momento mi cliente tiene problemáticas con su salud, con su capacidad física o su energía, ¿cierto? Con temas de su hogar, ¿de acuerdo? Yo debo preocuparme de entender de manera empática, porque estoy hablando de universo. El hogar, ¿tiene problemas con su hogar? Bueno, ¿en qué específicamente? ¿Y por qué tiene esa problemática? ¿Y esa problemática le surge por qué? ¿Y cómo hace para solucionarla? Cuando yo empiezo a empatizar y a escucharlo, empiezo a poder entender cuál es su verdad necesidad. Y ahí sí ya puedo empezar a hablarle de mis productos. Muy bien. Hasta tanto no. Hay una ley que se llama la ley del 70-30. Tú deberías escuchar el 70% y hablar el 30% cuando estás haciendo una relación comercial con alguien. De hecho, aplica creo que para muchas cosas, pero hay gente que somos más habladores, incluyéndome yo. Pero bueno, en una relación comercial tú deberías el 70% del tiempo escuchar más de lo que hablas. Y cuando escuchas, entonces lo que haces es hacer esto, establecer rapport. Rapport, dicho en otras palabras, es la capacidad que yo tengo de generar una conexión directa con mis clientes. ¿Cómo logro establecer una conexión? Y eso es un tema netamente emocional. ¿Cómo logro yo entrar en sintonía, se diría, entrar en sintonía con mi cliente? Y eso lo hago cuando escucho, cuando pregunto y cuando parafraseo, ¿de acuerdo? Pero ojo con eso, voy a ir por partes. Escuchar está claro, ¿sí? Pero tienes que tener habilidad para escuchar. A todas las personas nos enseñaron a escribir, a todas las personas nos enseñaron a leer, pero a ninguno nos enseñaron a escuchar. Y por eso es que es tan complejo escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, recuerde que escuchar es un arte. Tienes que cada vez más tener la capacidad y entrenarte para escuchar. Entonces, aprende a escuchar, es decir, hacer realmente plena atención, honrar el tiempo, se llama eso, honrar el tiempo de tu cliente y estar conectado con él, de manera virtual o de manera presencial o de manera sincrónica, se llamaría eso, si estás haciendo una llamada telefónica, muy bien, y escucha.
valida su emoción. Validar tu emoción es tan sencillo como si yo te estuviera contando un problema que en esta cuarentena, por ejemplo, el tema del lavado de la loza y el mantenimiento de mi cocina es un caos, ¿cierto? Cosa que es claramente empático para mí, pues entonces una validación de emociones es tan sencilla como, Camilo, no te preocupes, tienes toda la razón. Eso no solamente te está pasando así, a mí también, o nos está pasando a varios, o he hablado con más de 10 personas y los 10 me hablan de lo mismo. Eso es validar la emoción. Inconscientemente le estás diciendo a esa persona, fresco, no estás loco, no eres tú, tranquilo, no estás, no eres tú solo, hay muchos y eso genera empatía. Muy bien. No cuestionamos, sino que parafraseemos. ¿Qué significa eso? El proceso de cuestionar parafraseando tiene un arte. Tú cuando cuestionas, lo que haces es que si generas una pregunta, lo que estás haciendo es una pregunta o para que te den más información, ¿sí? O para que te den más emociones. Pero no cuestiones solamente para decirle que eso no es así, no estoy de acuerdo. No hagas cuestionamientos negativos, porque cuando haces cuestionamientos negativos, cierras a tu cliente, ¿de acuerdo? Lo otro es que toma nota, por favor, de esto. Esto es fundamental. Procura que en el 99%, por no decir el 100%, en el 99% de las preguntas que tú le hagas a tu cliente sean preguntas que sean de estilo abierto, no de estilo cerrado. Cuando tú preguntas de manera cerrada, obtienes, ¿qué? Respuestas cerradas. Sí, no, a veces, algunas veces. Y eso no te da información. Si tú me preguntas, Camilo, ¿y te gusta la vitamina? Es una pregunta cerrada. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Sí o no? No te da información. ¿Qué tal si te dices, Camilo, cuántas veces has tenido experiencias tomando vitaminas? 4 veces, listo. De esas 4 veces, cuéntame qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que no te ha gustado. ¡Prum! Fíjate cómo a partir de una pregunta cerrada empiezo a abrir una pregunta abierta. ¿Y qué va a hacer Camilo? Pues me va a contestar muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces me va a dar información. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es que cada vez que la persona termine de hablar, o si es muy hablador, asegúrate de tú, de una manera, por supuesto, respetuosa, interrumpirle. Oye, Camilo, discúlpame una pregunta, ¿puedo interrumpirte ahí? Claro, y te va a decir que sí. Entonces, para asegurarme que estoy entendiendo, quiero parafrasear. Entendí que cuando tomas vitaminas pasa esto, esto y esto y esto. Entendí que cuando estás en la cocina pasa esto. Entendí que cuando estás en el lavado de ropas. Entendí que cuando te desmaquillas, bueno, no me pasa a mí, pero si fuera mujer, entendí que lo que fuera. Eso es parafrasear. Poner en tus palabras, en un resumen muy concreto, lo que le entendiste a tu cliente. Muy bien. Finalmente, como ya hemos visto en otros programas, seguramente ya hemos trabajado sobre nuestra marca personal, pues seguramente la conexión va a ser total. Porque el paso 1 ya lo hice, el paso 2 ya lo hice y el paso 3 lo doy por hecho porque ya lo hemos hecho, ya hemos construido nuestra marca personal y en ese sentido, tanto mi ser, mi esencia y mi comunicación, mi forma de empatizar y mi forma de abordaje es coherente y congruente con la marca personal. Espero que hasta acá veamos muy bien, mis amigos. Entonces recuerden, resumo hasta acá. Las emociones detonan las decisiones, somos netamente emocionales, busca siempre conectar emocionalmente con tu cliente, busca ser digno, fiel, coherencia con tu marca personal y recuerda, ofrece soluciones, no productos, sé hiperrelevante. Vamos entonces a entrar al segundo capítulo, ya vamos un poco más de la mitad de nuestro entrenamiento del día de hoy. Vamos a entrar al segundo capítulo. ¿Me ayudan? Vamos a entrar con el gran círculo de oro. Ayúdame con la siguiente y nos devolvemos acá. Discúlpame primero. Ayúdame con la siguiente y ya regresamos a esta. Para poderles primero explicar el concepto y ya regreso a esta. Ayúdame, por favor. Exacto, ahí. Aquí les quiero contar, antes de entrar en este tema del círculo de oro de Simon Sinek, a todos los que están en Amway TV, les van a también, les deben estar también enviando, les va a aparecer ahora pronto un código QR para que puedan también ahí terminar su registro y también para el tema de preguntas y calificación de la sesión. Entonces, no olviden eso. También los invito, por favor, los invito, recuerden los que ya han estado conmigo, mi frase de la cuarentena es: menos Netflix, más estudio. Menos Netflix, más estudio. No dejen de entrar a INA Virtual. Hay contenidos de valor, hay muchísimos contenidos de valor. Por favor, devórenselos todos. Son muy, muy, muy poderosos y, por supuesto, son importantes para mejorar nuestra capacidad. Muy bien.
¿Qué es esto? El círculo de oro. Simon Sinek dice, mira, no, está moviendo con mi mouse, pero no, ustedes no están viendo mi mouse. En la pantalla derecha, ¿cierto? Está el por qué, el cómo y el qué. Y en la parte izquierda está el qué, el cómo y el por qué. Lo estoy leyendo desde el centro hacia afuera. Nuevamente, en la parte izquierda, en el centro está el qué, en la mitad el cómo y en el afuera el por qué. Y en la parte derecha de la pantalla está el por qué en el centro, el cómo en la mitad y el qué en la parte exterior. La mayoría de nosotros nos comunicamos de esa parte derecha, así como está el mouse. La mayoría de nosotros nos comunicamos qué, cómo y por qué. Esa es la manera más fácil de comunicarnos. Si usted me dice a mí, Camilo, ¿usted qué hace? Pues yo le digo, yo soy consultor. Yo soy consultor, soy gerente de Change América, soy facilitador, speaker y consultor. Ok. ¿Y cómo lo hacen? No, pues lo hago con la mayor tecnología, con los mejores productos, innovando, actualizándome, estudiando. ¿Y por qué lo hace? Porque es mi razón de ser y quiero darle conocimientos a la gente. Si no estuviera Camilo Gutiérrez acá, sino cualquier otra persona, y se presentara, imaginémonos, estuviera aquí Pedro Pérez. Pedro Pérez, ¿tú qué eres? No, yo soy consultor. Ah, ok. ¿Y cómo lo haces? De pronto va a decir algo diferente, con algunas palabras iguales o similares, pero va a decir lo mismo, ¿no? Con pasión, con estudio, con experiencia, porque me entrego para mis clientes. Ah, ok. ¿Y por qué lo haces? Para mis clientes. No hay nada diferente. No hay nada diferente, porque te estás comunicando desde el qué hasta el por qué. Simon Sinek dice, cuando tú generas, cuando investigó cuáles son las personas que han generado mayor impacto y cuáles son las empresas que generan mayor impacto en el mundo, y empezó a entender que se comunican de la manera contraria. Primero en el por qué, después el cómo y después el qué hace. Y ahí cambia rotundamente, lo que pasa es que es más retador. Y es que tú primero tienes que comunicar, ¿cierto? Entendiendo el por qué o el para qué. ¿Dónde está esa esencia? ¿Dónde está eso que me mueve a mí? Voy a hacer el ejercicio conmigo mismo. Si ustedes me preguntaran, hola Camilo, ¿por qué haces lo que haces? ¿O para qué haces lo que haces? Básicamente lo hago. Y esto lo voy a decir de manera franca y real porque este ejercicio yo ya lo hice para mí. Y te voy a contestar real como yo contesto esto siempre. ¿Por qué lo hago? Porque soy un convencido y un apasionado que entre más entrego conocimiento, entre más genero capacidades a otras personas, hay una cosa que se llama el principio de abundancia. Entre más doy, más recibo. Y lo hago porque mi principio o mi plan de vida está sustentado en que en la medida en que yo pueda tocar más personas y que algunas de esas personas por lo menos modifiquen o evolucionen algo en sus habilidades, yo me doy por bien servido. ¿Cómo lo hago? Con pasión, con tecnología, con aprendizaje, con estudio, con buenas prácticas. ¿Y qué hago? Soy consultor. ¿Se dan cuenta? Es totalmente diferente, es totalmente diferente. Usted esperaría estar en una charla con una persona que se presenta como primero en el por qué o primero que se presenta en el qué. Todo el mundo se pregunta del qué, el cómo, el por qué, pero pocas personas nos presentamos o conversamos o interactuamos desde el por qué, el cómo y el qué. Entonces, ten en cuenta eso. Una historia rápidamente. Yo creo que todos conocen a los hermanos Wright o han escuchado de quiénes son los hermanos Wright, los pioneros de la aviación mundial. Los hermanos Wright en 1800, terminando los 1800, en los albores del 1900, era el desafío de todo ser humano volar. Ese era el desafío. No solamente los hermanos Wright, de todo el mundo, pero particularmente, y aquí esta historia es muy corta, en noviembre de 1908, en algún lugar de Norteamérica que en este momento olvido, pero sí recuerdo la fecha, en 1908, por primera vez, los hermanos Wright logran tener el primer vuelo tripulado. Ellos logran esta hazaña. En ese mismo momento, en esa misma década, ¿sí? En esa misma década, una persona que tal vez casi nadie conozca, se llamaba Log Langley, estaba haciendo exactamente lo mismo. Esa persona, y si ustedes conocen un poco la historia, los hermanos Wright, ¿qué tenían? Tenían un taller de bicicleta, no tenían ni siquiera el bachillerato, pero eran unas personas que lograron que no solamente ellos, sino la comunidad que estaba al lado de ellos, trabajaran de manera gratuita durante muchos años para lograr ese sueño de un vuelo tripulado. Por el otro lado, al mismo tiempo, en Washington, Longley
lo estaba patrocinando la NASA, lo estaba patrocinando el New York Times, lo estaba patrocinando los grupos, dos universidades que en este momento olvido sus nombres, grandes universidades, seguramente Harvard, alguna de ellas, universidades muy prestigiosas en la época, para que lograran el vuelo tripulado. Tenían presupuesto, él era una persona con maestrías, le dieron el mejor equipo que en ese momento el dinero podía pagar y él no lo logró. Pero lo mejor de todo es que semanas después, cuando el mundo se entera que los hermanos Wright lo hicieron, porque en esa época no existía ni el Twitter, ni el WhatsApp, ni las redes sociales, o sea, se enteraron, el mundo se enteró semanas después de que eso pasó. Esta persona, Peter Longley, abandona su deseo del proceso. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan en las entrevistas que están documentadas, lo que quería Peter Longley era que lo que él quería era la fama y la riqueza por lograr eso. Lo que querían los hermanos Wright era únicamente un deseo de buscar que el ser humano sintiera libertad, que eso es lo que se traduce con volar. Fíjense que sí, o sea que los hermanos Wright, ¿cómo actúan? Primero el por qué, el cómo y el qué. Y Longley, ¿cómo actuaba? En el por qué, el cómo y el qué. Perdón, él actuaba en el qué y el cómo y el por qué, porque quería volverse rico, ¿de acuerdo? Si él fuera lo suficientemente inteligente, o si estuviera actuando también como los hermanos Wright desde el por qué, ¿él qué hubiera hecho? Él hubiera dicho, yo tengo el presupuesto, tengo el equipo, tengo la tecnología disponible del tiempo. Venga, hermanos Wright, enséñenme ustedes cómo lo hicieron y yo mejoro el modelo. Pero él renunció. Entonces, fíjense cómo esta historia es bastante reveladora. Devuélvense, por favor, y les muestro entonces un ejemplo de cómo hacer una comunicación basada en el por qué. Vamos a abrir el chat. Sé que está abierto, pero vamos a abrir el chat para que ustedes voten. Lean, por favor, la opción 1 y la opción 2. Si a ustedes los contacta un banco, por la opción 1, ¿quién da respuesta? ¿Y quién da la respuesta por la opción 2? ¿Quién se conecta más con la opción 1 y quién se conecta más por la opción 2? Un minuto en el chat y contéstenos. Ahí está la votación. Pueden dar clic en la opción y votan. Muy bien, cuando me digan, tengan resultados, abres micrófono, Carolina o Raquel o Gustavo, no sé quién lo está haciendo en este momento, y nos das la votación para continuar. Bueno, aquí estoy viendo el resultado preliminar. La opción 2 va ganando con el 91%, la opción 1 con el 10%. Para honrar el tiempo y seguir avanzando, pues básicamente, pues sí, miren cómo, Diana, en la segunda opción, está siendo un poco más empática, está generando un poco más de conexión con la persona y está tratando de buscar solucionar problemas, ¿de acuerdo? Entonces, cerrada la votación. 497 votos, 91% la opción 2, 10% la opción 1. Listo, gracias equipo de INA. Muy bien. Entonces, fíjese cómo aquí esta persona lo que hace es, mira, pensando en tu bienestar y el de tu familia, queremos hablar contigo sobre nuestra solución de ampliación de cuotas de pago de tu tarjeta de crédito. ¿Esta persona qué hizo? Pues no hizo otra cosa más que tratar de hacer una primera conexión emocional con algo que se llama bienestar, que algo que se llama familia, ¿cierto? Fíjese que cuando tú logras conectar con eso y cuando empiezas a entender que tal vez el gran porqué de tu contacto no es que tú te pases a eso y yo me gane una comisión porque logré diferirte el pago de tus cuotas, sino pareciera que el gran porqué de Diana es me preocupa o me ocupa el bienestar de tu familia, ¿de acuerdo? Y obviamente en una época como esta, un mensaje como esto a mí me han llegado. Hoy me llegó uno de mi banco, pero me llegó de la opción 1, no de la opción 2. En esta época, cuando se conectan y se empatizan sobre eso, ¿tú qué vas a hacer? Hay una alta probabilidad de que tú, ¿qué digas? Pues contestes el mensaje. Oye, Diana, gracias. Sí, cuéntame más o me interesa. Muy bien. Entonces recuerden, le pido el favor que usted vaya practicando. Ahorita les vamos a mostrar más ejemplos de cómo hacer estas comunicaciones, pero le pido el favor como tarea, como reto adicional, porque al final vienen otros retos concretos. Un reto que yo como Camilo te propongo. Un reto que yo te propongo, mira, coge un papel y un cuaderno.
o la computadora o donde quieras, donde te quede fácil. Y empieza a redactar diferentes modelos de comunicación, diferentes modelos, los que se te vienen a la cabeza. Y a partir de redactarlos, haz algo que se llama un checklist o una lista de chequeo. Checklist dicen los gringos, una lista de chequeo. Y preocúpate por preguntarte, ¿esta comunicación está basada en un por qué o en un qué? Y cuestiónala. También hazle otro chequeo y dile, ¿esta comunicación está empatizando y generando emoción o no? Esta comunicación eventualmente, o esta comunicación, o inclusive si estás hablando en otra plataforma como Instagram o Facebook que puede tener alguna fotografía o alguna cosa adicional, ¿esto está generando realmente emociones a mi cliente? Y califícatelas. Vas a darte cuenta que es como cuando yo le escribía cartas a mis novias. Las escribía en su momento, pero cuando las leía, volvía y hacía una versión 2 y una versión 3 y una versión 4. Nunca mandaba la primera, porque siempre le encontraba opciones de mejora. Pero eso no es lo único. Vas a darte cuenta que cuando le apliques ese filtro, esa lista de chequeo, vas a hacer 2, 3, 4, 5 versiones. Pero lo adicionalmente tienes que hacer es muéstrasela a alguien, a tu pareja, a tus hijos, a tu hermano, a tu mamá, a quien sea. Muéstrasela y dile, si esto te llega a ti te genera emoción, a ti te genera empatía, y adicionalmente haces ese otro filtro para asegurarte de que tus comunicaciones están cierto acertadas. Ayúdame con la siguiente diapositiva y les vamos a mostrar cómo sería un buen ejemplo de la comunicación en diferentes productos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo el glister. Entonces, miren en el glister cómo arranco con el por qué. Esta es una simulación si yo estuviera ya chateando con una persona, ya bien sea por el canal que sea. Este es Facebook, pero sonreír es mi terapia diaria para mi bienestar mental. En el cómo, me lavo los dientes cada vez que como, evito de agentes corrosivos. Y en el qué, es un producto con el que me gasto menos, mantengo un aliento fresco y me ayuda a cuidar mis dientes. ¿Sí? Entre cada una de esas comunicaciones puede haber otra comunicación con tu cliente, pero fíjense cómo este ejemplo, hablando de Glister en concreto, empieza en el gran porqué. Y lo último es hablar de o un producto o un servicio o el producto en sí mismo. ¿Sí? Fíjate que ahí lo que estoy haciendo es, ¿para qué me limpio yo los dientes? O sea, ¿cuál es el gran porqué de tener una limpieza en mis dientes? Pues sí, muchos podremos tener grandes porqués. Sí, hay unos porqués básicos, que es un tema de aseo, pero seguramente otros como esas. Yo ahí empatizo mucho, yo me río demasiado, muestro muchos mis dientes, además porque sé que la sonrisa Duchenne, una de las características es que tienes que mostrar tus dientes. Para los que ya investigaron o investigar lo van a validar que es cierto. Entonces, sonreír es mi terapia diaria. Entonces, me conecta. Pero veamos un ejemplo con otro producto en donde vamos a ver las toallas desmaquilladoras. Entonces, mire aquí cómo arranca esta conversación. Cuando cuido mi rostro, cuido la imagen que quiero proyectar. Entonces, fíjate que inmediatamente esta persona se está hablando es el por qué o el para qué cuida su rostro. El por qué o el para qué, siempre jueguen con esas palabras para que les quede fácil, siempre contestar el por qué o el para qué. Y el cómo, al tener una rutina de belleza diaria, y el que este producto cuida mi piel, me sirve para cualquier tipo de maquillaje y es suave con mi rostro. Y para ir cerrando, fíjense cómo con el SA8 empezamos a tener también una conversación desde el por qué, el cómo y el qué. Entonces en el SA8, fíjate cómo cuidar mi ropa y la de mi familia es cuidar el presupuesto familiar. Entonces ahí empecé siendo empático, generando una hipótesis de una solución de un problema, pero adicionalmente fíjate cómo estoy en este momento hablando del para qué o el por qué. Muy bien, quita las manchas tanto para ropa como para sin dañar prendas. Es un producto concentrado, pero además rinde más, además no irrita la piel ni daña el medio ambiente. ¡Fum! Entonces, fíjense, qué pena ser tan reiterativos, pero parte del aprendizaje es recalcar, 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 ¿cierto? Y es lo último que nuestro cliente quiere saber es unas características o beneficios de un producto. Primero quiero conectar emocionalmente. Voy avanzando, me quedan un par de minutos. Voy a mostrar otros ejemplos del círculo de oro y voy con el reto. Entonces, fíjense cómo esta conversación, que está construido a base de una publicación, está construido a base de una publicación. Fíjense que Buena Vida hizo un artículo, 6 síntomas físicos de que un mes de confinamiento está afectando la salud.
Un artículo que yo encontré en cualquier lado y a partir de ese artículo de poder, recuerden siempre revisar que son fuentes confiables. Recuerden siempre también revisar los estándares comunicacionales digitales de Amway para hacer este tipo de cosas. No lo olviden, mis amigos empresarios, no lo olviden. Fíjense cómo a partir de un artículo que yo leí, yo construyo un mensaje basado en el círculo de oro. Y digo, mire, la higiene de los dientes siempre será para mí, siempre será importante para mí. Para mantener mi sonrisa y salud, una recomendación que me llama la atención de este artículo es que ahora estamos comiendo más y descuidando nuestros dientes. ¿A ti te ha pasado lo mismo? Fíjense cómo, con un contenido de valor, con un contenido que genera otra ente, que en este caso es el país, elpaís.com, que son un medio de comunicación noticiosa e informativa muy conocido en el mundo. Entonces, fíjense cómo a partir de eso yo empiezo a generar conversaciones y a provocar conversaciones con mis clientes, pero basado en el porqué. Fíjense este otro, ¿cierto? Que sobre un artículo de vitaminas esenciales en la lucha contra el COVID-19, yo incito una conversación. Mantener activo mi sistema inmune es muy importante para mi salud. Las vitaminas ayudan al logro de esto. ¿Cómo estás protegiendo a tu cuerpo? Postea lo que estás haciendo. Fíjense cómo, por ejemplo, yo esto lo hago a diario. No a diario, no voy a ser mentiroso. Yo lo hago martes, miércoles y jueves en mis redes personales. Particularmente la red que yo uso es LinkedIn o LinkedIn, porque pues yo le vendo a empresas. Entonces, por ejemplo, hoy posteé un documento que encontré en Harvard Business Review. Encontré un documento que hablaba sobre cómo la transformación digital primero tiene que empezar con transformar la persona, no con transformar la tecnología. Y yo como vendo, uno de mis productos es gestión de cambio, otro producto es cultura, y yo también vendo un producto de consultoría de transformación digital. Yo no posteo, hola, vendo transformación digital, hola, quiero presentarte mi producto de transformación digital, oye, quiero presentarte mi producto de gestión de cambio. Yo no lo hago así. Yo hoy lo que hice, voy a abrir mi celular en este momento para no mentir, yo hoy lo que hice es que posteé el artículo y dije lo siguiente: la transformación digital se trata del talento, no de la tecnología. Por eso es que la palabra transformación está primera. La objeción puede hacer que no crea que el SA8 realmente rinda lo que se supone rinde, porque los que saben lo que implica lavar, realmente un jabón de lavadora dura muy poco, ¿cierto? Un jabón de lavar dura muy poco. Entonces puede que una objeción pueda ser muy lógica, yo no creo que eso funcione así. ¿Cómo rompes una objeción? Una objeción la rompes no tú insistiendo en que sí. ¿Cómo la rompes? Con, con objeciones que otros te ayuden. Me explico. Si tuvieras, por ejemplo, si pudieras tener un testimonial de otras personas, esa puede ser una manera de romper. Entonces tú le dices, oye, Carolina, no, tienes, bueno, ok, no crees, voy a hacerle ejercicio con Carolina. Oye, Carolina, te entiendo, estoy siendo empático y estoy parafraseando, ¿cierto? Y estoy validando esa emoción. Te entiendo que de pronto tengas dudas en que no, ese rendimiento no es el óptimo. Lo que quiero hacer es mejor, te voy a pasar este testimonial, o te voy a dar 2 o 3 números, o te voy a poner aquí 2 o 3 videos, o te voy a mostrar 2 o 3 chats que tengo con otros clientes en donde me están manifestando que tuvieron tu misma objeción y me están manifestando que en efecto sí rinde lo que se supone dice allí. Entonces, me fue un poquito largo, pero esa es como la manera que podría contestar esa pregunta. Gracias, Carolina. ¿Qué otra pregunta hay? Muchas gracias, Camilo. Otra pregunta, hablando de la empatía, dice, ¿es recomendado escribir o enviar mensajes de voz para generar empatía? Muy buena pregunta. Muy buena. Cuando tú estás hablando con un cliente que no conoces o cuando estás prospectando para un cliente nuevo, la comunicación siempre tiene que ser, ahora que estamos en el mundo digital, debe ser escrita. Si la estás haciendo en redes sociales y demás, debe ser escrita. Cuando ya conectes con tu cliente, cuando ya conectes, voy a seguir haciendo el ejercicio contigo, Carolina, imaginémonos que yo o estoy prospectando o eres un cliente pero no tengo mucha confianza contigo aún, ¿cierto? Entonces te estoy chateando, ya bien sea por Facebook, ya bien sea por Instagram, ya bien sea por WhatsApp, ¿cierto? Y ahorita que les digo si fuese, y ya inclusive si fuera por teléfono, ya te les digo, pero voy a limitarme en el chat. Yo te estoy chateando. Todavía no te mando mensajes de audio ni te mando videos. Cuando ya me aseguro de que tú me contestas, de que entraste en conversación contigo, hago la pregunta de oro. Carolina,
Gracias, bueno, gracias por contestar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo prefieres que nos comuniquemos? ¿Por chat, que yo te llame, por audios de voz o cómo prefieres? Cuando le preguntes al cliente, él te va a contestar. No asumas de que como a ti te gusta, a él le gusta. Particularmente a mí me gusta mucho comunicarme con audios de voz. ¿Por qué? Pues porque se me facilita y porque tengo mucho por comunicar, pero no a todo el mundo le gusta. Entonces yo siempre le pregunto al cliente. Y en donde quiera que tenga registrado, ya bien sea en Excel, en donde sea que tenga a mi mapa de clientes, entonces yo pongo a Carolina y una columna al frente que diga preferencia de comunicación, audios. Ah, listo, ya sé que contigo es con audios. Entonces, esa es la mejor manera. Si fuese por teléfono, la conversación, lo mismo. Hay personas todavía que les gusta que sea por teléfono. No les gusta ni chatear, ni mensajes de voz, no. Es lo mismo. Entonces, por teléfono y yo ya tengo en mi mapa que con esa persona tengo que llamarla. Entonces, cuando es por teléfono, claro que funciona para todos, pero cuando es por teléfono, generalmente lo que hago es, ok, Carolina, déjame saber, ¿prefieres que nos comuniquemos en las mañanas, en los medios días, en las tardes o, o empezando la noche? Y pues así mismo lo hago. Darle gusto a mi cliente. Gracias, Carolina. Excelente, Camilo, muchas gracias. Y última pregunta para poder respetar los tiempos de nuestros empresarios. ¿Cómo aplicar lo del 70% escuchar y el 30% hablar en un entorno digital? ¿Listo? Funciona exactamente igual que si estuviéramos en un entorno real. Es decir, yo hago preguntas, yo o genero conversaciones de audio, o conversaciones textuales o conversaciones telefónicas, y a partir de eso, lo que yo espero es que él me cuente más cosas. Yo inclusive yo lo que hago es para abrir esas conversaciones, yo al cliente le digo, si te queda fácil, puedes mandarme audios de voz para que me cuentes más en detalle eso, porque a veces tipear o escribir cómo me siento y qué pienso sobre ciertas cosas es difícil, ¿de acuerdo? Entonces, yo generalmente le doy la ventana a mi cliente para que me mande audios de voz o le digo, si prefieres llamarme, con mucho gusto me puedes llamar. Si a mí no me gusta mucho que me llamen o no me gusta mucho escuchar audios de voz, pues ese es mi reto de yo tengo que adaptarme a mi cliente. Un último paradigma que les quiero contar. Acuérdate, yo debo vender como a mí me gusta, perdón, yo debo vender como a mi cliente le gusta comprar, no como a mí me gusta vender. ¿Muy bien?